Bienvenidos a Sir Electric. El día de hoy estaremos estudiando el concepto de cortocircuito y circuito abierto. El cortocircuito se define como el camino más corto que recorre la corriente eléctrica o el camino de menor resistencia. A fines de circuitos eléctricos es la unión del punto A hacia el punto B a través de un conductor, cuyas características nos indica que la resistencia que hay entre el punto A y el punto B es cero. El voltaje también se hace cero, pero va a existir un valor de corriente. En cuanto al circuito abierto, la resistencia se hace infinita, la corriente vale cero y existe un voltaje entre los nodos A y B que puede ser medido. En el primer circuito se muestra un switch o interruptor el cual está abierto. Bajo esta característica, la corriente a través de este circuito vale cero, es decir, no hay ningún tipo de circulación de corriente a través de estas dos resistencias que están conectadas en serie. En el momento de que se cierra el circuito, empieza a circular una corriente cuyo valor es de 1 amperio, que resulta de la división del voltaje entre la suma de estas dos resistencias. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, la resistencia 2 la conectamos en paralelo a un cortocircuito? La corriente aumenta drásticamente, ya que la corriente va a tender a buscar el camino de menor resistencia, es decir, a través del cortocircuito, y el valor de resistencia está disminuyendo, ya que este valor de resistencia desaparece debido al corto. Por tanto, esta corriente de 6 amperios sería los 60 voltios dividido entre los 10 ohmios, causando que el valor de corriente sea de 6 amperios. Es decir, de 1 amperio de un circuito que está funcionando normalmente a un circuito en presencia de cortocircuito, la corriente aumenta en un número significativo. En el circuito de la figura se muestran dos interruptores, el switch 1 y el switch 2. El switch 1 está abierto, en la cual se muestra que el voltaje que hay en ese interruptor equivale al de la fuente, mientras que su corriente vale cero. En el momento que se cierra el switch, pasa a circular una corriente cuyo valor es de 1 amperio. Si cerramos el interruptor 2, causamos un cortocircuito en la resistencia 2 y observamos una elevación significativa de la corriente en dicho circuito debido al corto producido por el interruptor o el switch 2. Este circuito es la composición de resistencias con un capacitor. La ecuación de corriente del capacitor está definida por una ecuación diferencial que contiene al valor del voltaje de dicho capacitor multiplicado por el valor propio del capacitor. Si se calcula el voltaje de dicho capacitor y se sustituye en la ecuación de corriente, al derivarla obtenemos como resultado que la corriente a través del capacitor es igual a cero. ¿Qué significa esto? Que el capacitor ante la corriente continua se comporta como un circuito abierto, lo cual hace posible el cálculo de voltaje entre sus extremos. A diferencia del inductor, el inductor, al estar alimentado por voltaje y corriente de tipo continuo, si calculamos la corriente de este circuito, que es un número constante, y al sustituirlo en la fórmula de voltaje y derivarla, nos indica que el voltaje es igual a cero. Relacionándolo a la teoría de cortocircuito, lo que nos hace referencia es que el inductor ante voltaje y corriente continua se comporta como un cortocircuito. Por lo tanto, eléctricamente se puede sustituir el inductor por un corto entre los extremos donde estaba conectado, haciendo así posible el cálculo de la corriente. Este circuito está quedando conectado en serie y por ley de Ohm, al dividir el voltaje entre la suma de la resistencia, podemos obtener el valor de la corriente a través de ese inductor, sabiendo que su voltaje es igual a cero. Acá tenemos la simulación del circuito anterior con el capacitor. El interruptor está abierto, todo vale cero, corriente y voltajes. Al cerrar este switch, va a empezar a circular una corriente a través del circuito.
En los extremos del capacitor aparece un voltaje, mientras que la corriente que atraviesa el capacitor es igual a cero, lo que queda demostrado que el capacitor se comporta como un circuito abierto, haciendo que su corriente sea igual a cero. En este circuito tenemos la simulación con respecto al inductor para demostrar que su voltaje es igual a cero en sus extremos. El circuito está abierto, corriente y voltaje valen cero. Al cerrar el switch pasa a circular una corriente, pero en los extremos del inductor se demuestra que el voltaje es igual a cero. Y la corriente no es más sino que la división entre el voltaje y la suma de ambas resistencias por ley de Ohm, dándonos un valor de 6 miliamperios. No olvides suscribirte al canal, deja un like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos. Muchísimas gracias.